Una niña valiente que juró defender a su madre frente a un juez poderoso, hasta que la humillación en plena sala parecía aplastarla por completo. Antes de compartir este relato de lucha y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El murmullo en la sala del tribunal era casi insoportable. Entre bancos de madera desgastada y el eco de voces apagadas, una pequeña de apenas 9 años se aferraba con fuerza a la mano temblorosa de su madre. La mujer, de rostro cansado y ojos enrojecidos, trataba de mantener la compostura, pero cada vez que su mirada se cruzaba con la del hombre que tenían enfrente, se desmoronaba un poco más. Ese hombre no era cualquiera. Era un empresario adinerado, dueño de varias propiedades en la ciudad, con trajes impecables y una sonrisa arrogante que se transformaba en cuchillos cada vez que posaba los ojos en ellas. Era el padre de la niña y el exmarido de la mujer. Allí estaba, con su ejército de abogados, dispuesto a demostrar que tenía el poder para arrebatárselo todo, incluso la custodia de la pequeña. «Usted no tiene nada que ofrecerle», dijo uno de sus abogados, con voz cargada de desprecio. «¿Qué puede darle, señora? ¿Un techo con goteras? ¿Comida a medias? Esta niña merece algo mejor». La niña apretó los labios, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho. No soportaba escuchar cómo trataban a su madre, como si fuera una mujer insignificante, incapaz de dar amor. El juez, con gesto serio, observaba en silencio mientras los argumentos del rico resonaban en la sala como martillazos. El aire estaba cargado de tensión. Los murmullos de los presentes se mezclaban con las lágrimas contenidas de la madre. Nadie parecía dispuesto a escucharlas. Nadie, salvo la niña, que de pronto se levantó de su asiento. Su voz, aguda y temblorosa, rompió el silencio con una fuerza inesperada. «Yo defenderé a mi madre», gritó, con el corazón latiéndole en los oídos. «Nadie puede hablar así de ella, nadie». El juez arqueó las cejas, sorprendido por la valentía de aquella pequeña. Los abogados se miraron entre sí, incrédulos, mientras el millonario sonrió con ironía, como quien observa a un insecto que intenta rebelarse contra un gigante. El eco de las palabras de la niña quedó flotando en la sala. Era una chispa de luz en medio de la oscuridad, pero también un desafío que nadie esperaba. ¿Podría esa pequeña voz lograr lo que parecía imposible? El silencio que siguió al grito de la niña fue tan profundo que se podía escuchar cómo el reloj de pared marcaba cada segundo. El juez la miró con ojos muy abiertos, sin saber si debía reprenderla por interrumpir o escuchar lo que estaba a punto de decir. La madre, avergonzada, intentó hacerla sentar. «Sofía, por favor», susurró con voz temblorosa. Pero la niña no se movió. Con el rostro enrojecido y los ojos brillando de lágrimas, mantuvo la cabeza erguida frente a todos. «Ustedes dicen que mi mamá no tiene nada que darme», continuó, «pero se equivocan. Ella me da su comida aunque no coma nada. Me cubre con su abrigo cuando hace frío y yo no tengo frazada. Y cuando estoy enferma, se queda toda la noche despierta para cuidarme. ¿Eso no vale más que su dinero?». Un murmullo recorrió el tribunal. Algunas personas bajaron la mirada, conmovidas. El juez carraspeó, intentando recuperar el orden, pero el empresario no tardó en reaccionar. «Basta de espectáculos», tronó con voz áspera, golpeando con la palma abierta sobre la mesa. «Esta niña está manipulada por su madre. No podemos permitir que un simple arrebato infantil interfiera en un juicio serio». Las palabras resonaron como un trueno, pero la niña no retrocedió. De hecho, dio un paso hacia adelante, mirando directamente a su padre con una valentía que nadie esperaba. «No soy un espectáculo. Soy su hija. Y si usted fuera un buen padre, no tendría que traer tantos abogados para separarnos». El comentario cayó como un balde de agua helada. El rostro del millonario se tensó, y por un instante su sonrisa arrogante desapareció. El juez, intentando mantener la imparcialidad, pidió silencio con un golpe seco de su mazo. La tensión era insoportable. Todos sabían que la declaración de la niña no estaba prevista, y mucho menos admitida como prueba formal. Pero en aquel momento, la emoción superaba cualquier protocolo. El abogado principal del empresario se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. El hombre asintió, y su mirada volvió a clavar cuchillos sobre la niña y su madre. Una estrategia peligrosa estaba a punto de ponerse en marcha. El juez respiró hondo,
preparándose para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero justo antes de hablar, una figura inesperada cruzó las puertas del tribunal. Su entrada silenciosa, pero firme, hizo que todos giraran la cabeza al mismo tiempo. ¿Quién era esa persona que acababa de llegar, y por qué su presencia parecía incomodar tanto al empresario? La puerta del tribunal se cerró con un eco seco, y la figura que había entrado avanzó con paso seguro. Era un hombre de mediana edad, con el traje algo arrugado, el cabello canoso en las sienes y una carpeta repleta de documentos bajo el brazo. Su mirada era firme, pero no arrogante, más bien, transmitía la serenidad de alguien que sabía demasiado. El millonario, al verlo, palideció apenas un segundo antes de recomponerse. «No puede ser», murmuró entre dientes, sin apartar los ojos de aquel recién llegado. El juez frunció el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó con autoridad. El hombre se inclinó respetuosamente. «Mi nombre es Julián Herrera. Soy testigo en este caso, y traigo pruebas que nadie aquí ha querido escuchar». La sala estalló en murmullos. La madre de Sofía, confundida, miró a su hija y luego al extraño, sin comprender de dónde había salido. El empresario, en cambio, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Objeción», saltó uno de sus abogados. Este hombre no estaba citado en la lista oficial de testigos. Julián alzó la carpeta. «Lo sé. Pero si el tribunal busca la verdad, debería al menos escuchar lo que tengo que mostrar». El juez se quedó pensativo. Era inusual aceptar a alguien así en plena audiencia, pero había algo en el tono del hombre que transmitía urgencia, como si estuviera sosteniendo la clave de todo. Finalmente, golpeó el mazo. «Lo escucharé. Pero si resulta ser una distracción irrelevante, lo sacaré de esta sala». Sofía, todavía de pie, sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Algo le decía que aquel desconocido no era un simple espectador. La forma en que había mirado a su padre, la seguridad con la que hablaba, y sobre todo, la incomodidad que había causado, lo confirmaban. El millonario se inclinó hacia adelante y murmuró a sus abogados, con un tono que apenas contenía la furia. «No dejaré que ese hombre arruine todo lo que he planeado». Mientras tanto, Julián abrió la carpeta lentamente, como si cada hoja que contenía fuera dinamita a punto de explotar. El juez ordenó silencio. Todos contenían la respiración. Pero antes de que Julián pudiera pronunciar la primera palabra, el empresario se levantó bruscamente, interrumpiendo la sesión con un grito. «Ese hombre no tiene derecho a estar aquí». La tensión se cortaba con un cuchillo. Sofía, con el corazón acelerado, entendió que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiar el destino de su madre, y el suyo para siempre. ¿Qué secretos ocultos había en esa carpeta, y por qué su padre parecía temerlos tanto? El tribunal estaba paralizado. El juez, con expresión severa, señaló al empresario para que se sentara de inmediato. «Orden en la sala», tronó. «Este juicio no es un circo». El millonario, con el rostro enrojecido por la furia, se dejó caer en la silla, pero sus ojos seguían fijos en Julián Herrera, como si quisiera destrozarlo con la mirada. Julián abrió la carpeta y sostuvo el primer documento con mano firme. «Señoría, lo que tengo aquí son pruebas de irregularidades financieras, documentos que demuestran que el señor Ramírez», señaló al empresario, «ha estado ocultando ingresos y moviendo dinero en cuentas extranjeras». Un murmullo más fuerte recorrió la sala. La madre de Sofía tapó su boca con incredulidad. El juez frunció el ceño y extendió la mano. «Entréguelos a la corte». Los abogados del millonario saltaron como fieras. «Eso no tiene nada que ver con la custodia», protestaron. «Al contrario», respondió Julián con calma. «Tiene todo que ver. Porque demuestra qué clase de hombre estamos tratando aquí, alguien dispuesto a mentir y manipular para salirse con la suya». El juez hojeó rápidamente los documentos. Su rostro, habitualmente imperturbable, dejó entrever un gesto de incomodidad. «Estas acusaciones son graves. De ser ciertas, podrían abrir un proceso paralelo». El empresario golpeó la mesa. «Son falsificaciones. Ese hombre está inventando todo». Sofía miraba atenta, con el corazón latiéndole en la garganta. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo enorme estaba saliendo a la luz.
Tengo más, dijo Julián, sacando una fotografía. Aquí está la prueba de una reunión en la que el señor Ramírez amenazó directamente a la madre de esta niña para obligarla a firmar un acuerdo injusto de manutención. La fotografía mostraba claramente al empresario en un restaurante de lujo, acompañado de dos hombres trajeados. En la mesa, la madre de Sofía aparecía con expresión asustada, un bolígrafo en la mano y un contrato frente a ella. La sala quedó helada. El juez levantó la vista, impactado. ¿Es esto cierto, señora?, preguntó, mirando a la madre. Ella bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Sí, me amenazó con quitármela si no firmaba. El silencio se transformó en un rumor creciente, una mezcla de indignación y sorpresa. Sofía se aferró al brazo de su madre, mirándola con un orgullo nuevo, por fin la verdad estaba saliendo a flote. Pero el millonario no estaba dispuesto a rendirse. Su mirada destilaba odio. Algo planeaba, algo que podría ponerlas en un peligro aún mayor. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para no perder el control? El juez respiró hondo, visiblemente afectado por las pruebas recién presentadas. Dio un golpe con el mazo y ordenó un receso de 10 minutos para revisar los documentos con más calma. La sala se agitó, algunos se levantaron para comentar en voz baja, otros permanecieron en silencio, observando de reojo al millonario. Sofía abrazaba a su madre con fuerza, sintiendo un rayo de esperanza por primera vez. Julián se acercó a ellas y, con tono tranquilo, susurró. No tengan miedo. Esto recién comienza. Pero el empresario no estaba dispuesto a dejar que la situación se le escapara de las manos. Apenas el juez salió de la sala, se levantó y se acercó a las dos con pasos pesados, seguido de sus abogados como una sombra oscura. ¿Creen que esto la salvará?, dijo con voz baja pero cargada de veneno. No saben con quién se están metiendo. La madre retrocedió instintivamente, protegiendo a Sofía detrás de su cuerpo. Basta, Ramírez, logró decir, aunque su voz temblaba. Todo el mundo ha escuchado la verdad. El millonario soltó una carcajada seca. ¿La verdad? La verdad es lo que yo digo que es. ¿Acaso piensan que un simple papel y una foto van a destruirme? Yo tengo amigos, en lugares donde ni siquiera se imaginan. Julián se interpuso entre ellos. Intente lo que quiera, Ramírez. Esta vez no va a callar a nadie. El empresario lo miró con furia, pero su sonrisa volvió rápidamente. Y en un tono casi burlón, añadió. ¿Saben qué? Yo también traje algo. De su maletín sacó un sobre grueso y se lo entregó a uno de sus abogados. Este, con una mueca de triunfo, lo alzó para que todos lo vieran. Tenemos testimonios y un informe psicológico que demuestra que la señora no está en condiciones de cuidar a la niña. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Eso es mentira, gritó, aferrándose a la mano de su madre. El empresario sonrió. Pronto todos lo verán. Y cuando lo hagan, no habrá juez que se atreva a dejarte con ella. El reloj anunció el final del receso. La sala se preparaba para la reanudación, pero la balanza del juicio parecía oscilar peligrosamente otra vez. ¿Podría ese nuevo informe falso destruir lo poco que habían logrado avanzar? El juez regresó a la sala y todos se pusieron de pie. El aire se sentía más denso que nunca. Apenas se sentó, el abogado del millonario avanzó con paso firme y levantó el sobre que su cliente le había entregado. Señoría, pedimos que se incorpore este informe psicológico al expediente. Demuestra que la señora padece episodios de inestabilidad emocional que ponen en riesgo el bienestar de la menor. Los murmullos volvieron a llenar la sala. La madre de Sofía abrió los ojos de par en par, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Eso es falso, exclamó con la voz quebrada. Jamás me han diagnosticado nada. El abogado sonrió con frialdad. Aquí está firmado por un especialista certificado. El juez tomó el sobre y lo abrió con cautela. Revisó las primeras páginas y frunció el ceño. Había sellos, firmas y hasta un membrete oficial. Todo parecía auténtico. Sofía miraba desesperada a su madre, sintiendo como el miedo regresaba. Mamá, no les creas, susurró. Tú eres la persona más fuerte que conozco. Julián intervino, golpeando suavemente la mesa. Señoría.
Este documento debe ser revisado a fondo. No es más que una artimaña. Estoy dispuesto a demostrar que ese informe es una falsificación. El empresario, con una sonrisa envenenada, se inclinó hacia adelante. Demuestre lo que quiera, Herrera. Pero mientras tanto, este papel pesa más que las lágrimas de una mujer pobre. El juez alzó la mano para exigir silencio. No tomaré decisiones apresuradas. Pero este informe no puede ser ignorado. La madre de Sofía rompió en llanto. Se sentía acorralada, atrapada en una telaraña tejida con dinero e influencias. La niña, en cambio, respiró hondo y se levantó de su asiento una vez más. Yo quiero hablar, dijo con voz firme. Todos se giraron hacia ella. El juez arqueó las cejas, sorprendido. Hija, esto no es un juego. No es un juego, replicó Sofía. Es mi vida. Yo sé cómo es mi mamá. Sé cómo me cuida. Yo soy la prueba de que ella no está loca. La sala entera quedó muda. El empresario, con el ceño fruncido, murmuró algo a sus abogados. Un nuevo plan estaba en marcha, y su mirada lo dejaba claro, no iba a permitir que una niña arruinara sus planes. ¿Qué estaba dispuesto a hacer ahora para aplastarlas de una vez por todas? El juez, todavía impresionado por la valentía de Sofía, pidió un receso breve para considerar las nuevas declaraciones. Apenas el mazo golpeó la mesa, el empresario se inclinó hacia sus abogados y susurró con voz cargada de rabia. Si no logramos hundir a esa mujer, todo mi poder quedará en ridículo. Usen lo que sea necesario. Los abogados asintieron, pero uno de ellos vaciló. Señor, falsificar un informe ya es riesgoso. Si seguimos por ese camino. El millonario lo interrumpió con una mirada que helaba la sangre. No me importa el riesgo. Si esa niña sigue hablando, seré yo el que quede como un monstruo frente a toda la ciudad. Mientras tanto, en el pasillo del tribunal, Sofía intentaba consolar a su madre, que no dejaba de llorar. Mamá, no dejes que ganen, le dijo la niña, acariciándole el rostro. Si el juez me escuchó una vez, lo hará otra vez. Julián se acercó, bajando la voz. Escuchen bien. Este hombre tiene recursos para inventar pruebas, comprar testigos y manipular lo que sea. Pero yo conozco a alguien que puede ayudarnos. Es arriesgado, aunque tal vez sea nuestra única salida. La madre levantó la vista, incrédula. ¿Quién? Julián dudó un instante antes de responder. Un antiguo socio del señor Ramírez. Alguien que sabe demasiado de sus negocios sucios. Pero para convencerlo de testificar, necesitaremos reunirnos con él en secreto. La madre tragó saliva. Sofía, en cambio, se aferró a la idea como a un salvavidas. Vamos a verlo. Exclamó. Si ese hombre puede ayudarnos, no podemos perder tiempo. Pero justo en ese momento, el millonario apareció en el pasillo. Había escuchado lo suficiente como para sospechar. ¿Y a dónde creen que van? Preguntó con una sonrisa torcida. El ambiente se tensó. Julián se colocó frente a madre e hija, bloqueando el paso del empresario. Esto no termina aquí, Ramírez. La verdad siempre encuentra su camino. El millonario se inclinó, susurrando al oído de Julián con un veneno que helaba la piel. La verdad no importa, cuando puedes comprarla. Y entonces, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo y lo mostró discretamente, era una grabadora de voz, encendida, lista para capturar cualquier palabra que pudiera torcer en su favor. ¿Qué planeaba hacer con esas grabaciones, y cómo pensaba usarlas contra la madre y su hija? El pasillo quedó en un silencio espeso. La grabadora brillaba en la mano del millonario como un arma silenciosa. Sofía lo miraba con el ceño fruncido, sin comprender del todo qué significaba ese aparato, pero intuía que no era nada bueno. ¿Qué es eso? Preguntó la madre con un hilo de voz. El empresario sonrió con malicia. Un simple recuerdo. A veces las palabras dichas en el momento equivocado pueden destruir más que 1000 documentos. Julián lo encaró con firmeza. ¿Piensa manipular las conversaciones? Eso es ilegal. ¿Ilegal? Rió Ramírez, bajando el tono. Ilegal es tener testigos fantasmas en un juicio. Ilegal es inventar acusaciones. Pero cuando yo lo hago, se llama estrategia.
Guardó la grabadora en el bolsillo interior de su saco y dio un paso atrás, satisfecho, como quien ha colocado la primera pieza de un plan retorcido. Sofía, sin pensarlo dos veces, susurró a su madre. «Mamá, tenemos que tener cuidado con lo que decimos». Julián asintió con gravedad. «Está buscando provocar que alguno de ustedes diga algo enojado, desesperado, que luego pueda sacar de contexto». El miedo regresó como una sombra. La madre se abrazó a su hija con fuerza, intentando no derrumbarse. El receso terminó, y todos volvieron a la sala. Ramírez caminaba con seguridad, como si ya hubiera ganado. Apenas se sentaron, uno de sus abogados pidió la palabra. «Señoría, además del informe presentado, contamos con grabaciones que evidencian el estado de inestabilidad de la señora durante conversaciones recientes». El juez frunció el ceño. «¿Grabaciones? ¿Qué tipo de grabaciones?». El abogado señaló al empresario, que levantó una memoria USB con gesto triunfal. «Conversaciones privadas, señor juez. Pruebas de que la señora pierde el control con facilidad». La madre de Sofía casi se desplomó. «Eso no es cierto. Nunca me han grabado». Ramírez sonrió, mostrando los dientes. «¿Está segura? Porque a veces uno no sabe quién lo está escuchando». El juez pidió revisar el material en privado antes de aceptarlo como prueba. La sala estaba al borde de un estallido. Sofía, al ver el rostro desencajado de su madre, tomó una decisión: no iba a quedarse de brazos cruzados. Se inclinó hacia Julián y susurró con determinación: «Si él juega sucio, nosotros también tenemos que buscar la verdad. Dígame dónde está ese socio del que habló. Quiero ayudar». El abogado la miró sorprendido, como si viera a alguien mucho mayor escondido en ese pequeño cuerpo. «Está en las afueras de la ciudad, pero es peligroso». La niña apretó los puños. «No me importa. Si mi mamá lo arriesga todo por mí, yo también lo haré por ella». En ese instante, la sala volvió a llenarse de murmullos. El juez, con semblante serio, anunció que revisaría las grabaciones en las próximas horas. Hasta entonces, el proceso quedaba en pausa. El tiempo corría en su contra. Y Sofía sabía que debían encontrar a ese misterioso testigo antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el tribunal se mantuvo incluso después de que el juez declarara la pausa. Afuera, en los pasillos, los murmullos eran un torbellino de rumores. Algunos pensaban que las grabaciones del empresario serían decisivas, otros, conmovidos por las palabras de Sofía, empezaban a dudar de la honestidad de Ramírez. Mientras todos se dispersaban, Julián se reunió con la madre y la niña en un rincón apartado. «Escuchen, no tenemos mucho tiempo. Si esas grabaciones se aceptan, aunque sean manipuladas, el juez podría inclinarse a favor de Ramírez. La única forma de equilibrar esto es presentar un testimonio contundente, y ese testimonio solo lo tiene el hombre del que les hablé». La madre tragó saliva, nerviosa. «¿Quién es exactamente?». «Se llama Ernesto Salgado», explicó Julián. «Fue socio del señor Ramírez en sus primeros negocios. Pero se distanciaron por asuntos turbios. Ernesto guardó documentos y registros que podrían desenmascararlo». Sofía, con la mirada encendida, interrumpió. «Entonces vamos por él». «No es tan simple», replicó Julián. «Vive apartado, en una finca alejada de la ciudad. Y Ramírez no es tonto, seguramente lo vigila». La madre dudó un instante, pero al ver los ojos decididos de su hija, sintió un impulso nuevo. «Si ese hombre puede salvarnos, iremos. No importa lo que cueste». Esa misma tarde, salieron discretamente del tribunal, evitando a los abogados del millonario. La ciudad se quedaba atrás mientras el coche de Julián avanzaba por carreteras polvorientas. El cielo se teñía de un naranja intenso, era como si el día también supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Durante el viaje, Sofía preguntó en voz baja: «¿Y si ese Ernesto no quiere ayudarnos?». Julián suspiró. «Entonces todo lo que tenemos se desmoronará». La madre apretó la mano de su hija. «No pienses en eso. Piensa en que lo lograremos». Pero en el asiento trasero, Sofía observó cómo un automóvil negro parecía seguirlos a lo lejos. Su corazón dio un vuelco. No quiso alarmar a su madre, pero su instinto le decía que no era coincidencia.
Al llegar a las afueras, el camino se volvió más estrecho. Casas abandonadas, campos secos y el silencio del atardecer les daban la bienvenida. Finalmente, una construcción antigua apareció a lo lejos, la finca de Ernesto. El coche se detuvo. Julián bajó primero, mirando a ambos lados con cautela. Estamos aquí. Pero debemos tener cuidado, no somos los únicos interesados en lo que Ernesto pueda decir. La puerta de la finca se abrió lentamente y una silueta apareció en el umbral. ¿Sería Ernesto dispuesto a ayudarlos, o alguien más los estaba esperando? La puerta chirrió al abrirse, dejando ver a un hombre alto, de barba descuidada y ojos cansados. Vestía ropa sencilla, con las mangas arremangadas y el rostro marcado por arrugas de preocupación. En una mano sostenía un bastón de madera, en la otra, un sobre grueso que parecía haber sido guardado durante demasiado tiempo. ¿Ernesto Salgado?, preguntó Julián, avanzando con cautela. El hombre asintió lentamente, pero no parecía sorprendido por la visita. Sabía que tarde o temprano vendrían. Su mirada se desvió hacia Sofía y su madre. Y sabía también que él no se quedaría de brazos cruzados. La madre frunció el ceño. ¿Él? ¿Se refiere a Ramírez? ¿A quién más?, respondió Ernesto con amargura. Ese hombre me arruinó la vida. Perdí mis negocios, mis amigos, hasta mi familia. Todo porque me negué a seguirle el juego. Sofía dio un paso adelante. ¿Entonces, nos ayudará? Ernesto la miró fijamente. La inocencia y valentía en los ojos de la niña parecían removerle recuerdos enterrados. Finalmente, suspiró. Tengo documentos. Contratos falsificados, transferencias, incluso grabaciones de sus reuniones con políticos. Todo lo guardé porque sabía que un día esto pasaría. Julián se acercó con urgencia. Con esas pruebas podemos demostrar que Ramírez no es un hombre digno de la custodia. Pero justo cuando Ernesto extendía el sobre, un ruido metálico retumbó a lo lejos. Era el motor de un vehículo acercándose a gran velocidad. Sofía se giró hacia la ventana y vio las luces de un coche negro que se detenía bruscamente frente a la finca. Ernesto palideció. No. Nos encontraron. De inmediato apagó las luces de la sala y los hizo retroceder. Escóndanse. Ellos no vienen a negociar. La madre abrazó a Sofía con desesperación, mientras Julián observaba desde la ventana cómo dos hombres trajeados bajaban del coche. Uno de ellos sacó un teléfono y marcó un número. La voz del empresario resonó en el altavoz del dispositivo, clara y amenazante. Quiero a ese sobre. Y si es necesario, quiero que desaparezca quien lo tenga. La sangre se les heló a todos. La batalla ya no era solo legal, ahora era peligrosa. ¿Lograrían salir de allí con las pruebas antes de que fuera demasiado tarde? El silencio de la finca se rompió con los pasos firmes de los hombres trajeados acercándose a la puerta. Ernesto, con el sobre en la mano, apretó los dientes. Sabía que él enviaría a sus perros. Julián reaccionó rápido. Debemos salir por la parte trasera. Ahora. Con movimientos apresurados, guió a la madre y a Sofía hacia una puerta estrecha que daba a un patio cubierto de maleza. El viento nocturno soplaba fuerte, agitando los árboles y aumentando la tensión del momento. Pero antes de que pudieran salir, un estruendo sacudió la entrada principal, los hombres de Ramírez habían derribado la puerta. «Revisen todo», gritó uno de ellos. Ernesto escondió el sobre dentro de su chaqueta y tomó su bastón como si fuera un arma improvisada. «No permitiré que se lleven esto». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, entendiendo que aquel hombre, a pesar de su apariencia cansada, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Los pasos retumbaron cada vez más cerca. Julián abrió la puerta trasera y empujó a madre e hija hacia afuera. «Corran». La noche los envolvió. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y la única luz provenía de la luna, apenas visible entre los árboles. Mientras corrían por el terreno irregular, escuchaban gritos y golpes dentro de la finca. «Ernesto», susurró Sofía, mirando hacia atrás. De repente, un disparo resonó en la distancia. La madre se estremeció y cubrió a su hija, empujándola hacia adelante. «No mires atrás, Sofía. Sigue corriendo». Julián alcanzó a ambas y las guió hacia un viejo cobertizo.
Se ocultaron dentro, respirando agitadamente, mientras los hombres de Ramírez salían de la finca y comenzaban a registrar el área con linternas. Se lo llevaron, murmuró Julián, con el rostro tenso. Ernesto se quedó atrás para darnos tiempo. El corazón de Sofía latía con furia. No podemos dejarlo. Él es la única prueba que tenemos. Julián negó con la cabeza. Si volvemos ahora, todos caeremos. Pero escucha. Ernesto no entregará ese sobre fácilmente. Si logra esconderlo, todavía tendremos una oportunidad. La niña cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Su madre la abrazó con fuerza, temblando. Afuera, las voces de los hombres se acercaban cada vez más. Uno de ellos gritó. Revisen cada rincón. No deben haber escapado lejos. El cobertizo crujió bajo el viento, como si fuera a delatarlos. ¿Podrían permanecer ocultas, o serían descubiertas antes de escapar con vida? El cobertizo crujía con cada ráfaga de viento. Dentro, la respiración agitada de Sofía parecía retumbar como un tambor en la oscuridad. Afuera, las linternas se movían de un lado a otro, iluminando la maleza. Por aquí no hay nada. Gritó uno de los hombres. Busquen mejor. Esa mujer y la niña no pudieron desaparecer, replicó el otro. Julián hizo un gesto a madre e hija para que guardaran silencio absoluto. La tensión era insoportable. Sofía apretó la mano de su madre con tanta fuerza que le dolían los dedos. De pronto, una luz intensa se coló por una rendija de madera. Una linterna estaba apuntando directamente al cobertizo. Oigan. Se escuchó una voz. Creo que encontré algo. El corazón de todos se detuvo. Julián apretó la mandíbula, listo para abrir la puerta y enfrentarlos si era necesario. Pero en ese mismo instante, un ruido sordo estalló a lo lejos, un motor arrancando con fuerza. Era el coche de Ernesto, alejándose en la oscuridad. ¡Ahí va! Gritaron los hombres, corriendo hacia el sonido. El cobertizo volvió a quedar en silencio. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. Él logró escapar, murmuró con una mezcla de alivio y miedo. Juliana sintió, aunque sabía que Ernesto había puesto su vida en un riesgo enorme. Si alcanzó a huir, puede que todavía conserve el sobre. Ese hombre es más valiente de lo que aparenta. La madre abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. No sé cuánto más podremos soportar, Sofía. La niña la miró directamente, con esa determinación que ya había demostrado en el tribunal. Lo soportaremos, mamá. No vamos a rendirnos. Un silencio breve se apoderó del lugar, hasta que Julián habló con voz grave. Este es el momento más difícil. Y antes de continuar, quiero pedirles algo, no están solos en esta lucha. Al igual que ustedes, muchas personas en el mundo creen que la verdad debe salir a la luz. Si alguien escucha esta historia, que nos apoye, que se quede con nosotros hasta el final. Las palabras parecían dirigidas más allá de la sala, como si atravesaran la oscuridad para llegar al corazón de quienes observaban desde fuera. Sofía levantó la cabeza, con renovada esperanza. Sí. No importa lo que pase, mientras alguien crea en nosotras, podremos resistir. Pero el sonido de pasos regresando interrumpió la calma. Los hombres de Ramírez volvían, frustrados, y empezaban a registrar de nuevo el terreno. El peligro aún no había terminado. ¿Lograrían salir de allí sin ser descubiertos, o el millonario daría el golpe final esa misma noche? Los pasos se acercaban de nuevo, cada vez más firmes, cada vez más peligrosos. El cobertizo parecía un simple refugio de madera a punto de delatar su secreto. Julián, con el rostro cubierto de sudor frío, susurró apenas audible. Tenemos que movernos. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. La madre abrazó a Sofía con fuerza, pero la niña fue la primera en asentir. Entonces salgamos, ahora. Esperaron el instante en que los hombres se alejaron unos metros, iluminando con sus linternas la zona contraria. Julián abrió la puerta con sumo cuidado, y los tres se deslizaron hacia la oscuridad. El aire nocturno estaba helado, y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía un grito en la inmensidad. Caminaron agazapados entre la maleza, avanzando hacia un camino de tierra que llevaba al bosque. Sofía sentía su corazón golpearle el pecho,
pero también la adrenalina de quien sabe que cada paso puede significar la libertad o la captura. De pronto, un haz de luz los alcanzó de lleno. Ahí están. Rugió una voz masculina. El bosque estalló en caos. Los hombres corrieron hacia ellos, y Julián tomó la delantera. Corran hacia el río. Es la única forma de perderlos. La madre y Sofía se lanzaron tras él, esquivando ramas, tropezando con piedras, mientras los gritos de los perseguidores retumbaban detrás. El río apareció frente a ellos como una serpiente plateada bajo la luna. El agua corría con fuerza, arrastrando ramas y espuma. No podemos cruzar, dijo la madre, aterrada. ¿Es eso o caer en sus manos?, replicó Julián. Sofía, jadeante, miró la corriente. El rugido del agua parecía llamarla, pero también prometía peligro. Detrás, los hombres ya estaban a pocos metros. No había tiempo. Yo voy primero, gritó Sofía, avanzando hacia la orilla. No, Sofía, clamó su madre, extendiendo el brazo para detenerla. El ruido de los perseguidores se mezclaba con el estruendo del agua. La decisión debía tomarse en ese mismo segundo. Y mientras todos titubeaban, una silueta apareció en la otra orilla del río, levantando un farol que iluminó su rostro. Era Ernesto. Vivo. Exhausto, pero con el sobre todavía bajo el brazo. Por aquí, gritó con todas sus fuerzas. Salten, yo los ayudaré. El río rugía entre ellos, como un muro infranqueable. ¿Se atreverían a lanzarse a la corriente, confiando en que Ernesto pudiera salvarlos del otro lado? El agua del río rugía como un monstruo indomable. La madre de Sofía temblaba, incapaz de decidir, mientras las linternas de los hombres de Ramírez se acercaban peligrosamente por detrás. Julián, sin dudarlo más, tomó la palabra. No hay opción. Si nos quedamos, estamos perdidos. Sofía miró a su madre, sus ojos brillando con valentía. Confía en mí, mamá. Podemos hacerlo. La madre tragó saliva, asustada, pero al ver el rostro firme de su hija, asintió con lágrimas en los ojos. Está bien, juntas. Julián se lanzó primero, entrando en el agua helada hasta la cintura. La corriente lo empujaba con fuerza, pero logró avanzar algunos pasos, extendiendo los brazos hacia ellas. Vamos. Rápido. La madre entró con Sofía de la mano. El agua golpeaba como cuchillas de hielo, cortándoles la respiración. Cada movimiento era una lucha contra la fuerza del río, que parecía decidido a arrastrarlas hacia lo desconocido. En la otra orilla, Ernesto agitaba el farol, gritando por encima del estruendo. Más a la derecha. Agárrense de las rocas. Pero la corriente era demasiado fuerte. Un tropiezo bastó para que la madre perdiera el equilibrio. Sofía soltó un grito desgarrador al sentir cómo su mano se desprendía de la de su madre. Mamá. El agua la engulló de golpe, separándola de todos. Julián trató de alcanzarla, pero la corriente la llevaba río abajo como una muñeca de trapo. Sofía luchaba desesperadamente, tragando agua, sus brazos agitándose en busca de algo a lo que aferrarse. En medio del caos, una voz resonó en su mente, las palabras que había dicho en el tribunal. Yo defenderé a mi madre. Ese recuerdo le dio fuerzas. Con un esfuerzo titánico, logró sujetarse de una rama que sobresalía del agua. Sus dedos sangraban al clavarse en la corteza, pero no soltó. Sofía, aguanta. Gritó Ernesto desde la otra orilla, mientras Julián se abría paso hacia ella con dificultad. La madre lloraba, impotente, tratando de avanzar en dirección a su hija. La escena era un torbellino de agua, gritos y miedo. De pronto, una sombra apareció entre los árboles de la orilla que habían dejado atrás. Los hombres de Ramírez, iluminados por sus linternas, observaban la escena con sonrisas crueles. Uno de ellos levantó algo que brilló bajo la luna, un arma. El río ya no era el único peligro. La corriente seguía arrastrando con furia, pero ahora el verdadero terror estaba en la orilla que habían dejado atrás. Uno de los hombres de Ramírez levantaba un arma corta, apuntando directamente hacia Sofía, que aún luchaba por sostenerse de la rama. La luz de la linterna temblaba sobre ella, como si marcara un blanco. No. Gritó la madre, con la voz rota por el miedo. Por favor,
no le hagan daño. El sonido del agua ahogaba sus súplicas. Julián, a pocos metros de Sofía, alzó un brazo con desesperación. Bajen esa pistola. Hay una niña aquí. Pero el hombre sonrió con crueldad. Las órdenes fueron claras, nada de testigos. El gatillo comenzó a apretarse. El corazón de Sofía se detuvo un instante, sintiendo que todo acabaría ahí. Entonces, un destello iluminó la otra orilla. Ernesto, con una piedra en la mano, lanzó con toda su fuerza contra el agresor. El golpe dio de lleno en su hombro, haciéndolo retroceder y disparar hacia el cielo. El estruendo del tiro retumbó como un trueno en la noche. ¡Corran!, rugió Ernesto. El río los protege, pero no por mucho tiempo. Aprovechando la distracción, Julián alcanzó a Sofía y la tomó en brazos, luchando contra la corriente. La niña se aferró a su cuello, temblando, mientras él avanzaba a empujones hacia Ernesto. La madre lo siguió como pudo, con lágrimas mezclándose con el agua helada. Los hombres intentaron disparar otra vez, pero la corriente, los árboles y la oscuridad dificultaban apuntar. Los gritos de frustración se mezclaban con el rugido del río. Finalmente, con un último esfuerzo, Julián y la madre lograron alcanzar la orilla opuesta. Ernesto los ayudó a salir, tirando de cada uno hasta que estuvieron a salvo sobre la tierra mojada. Sofía cayó de rodillas, tosiendo y llorando, pero viva. El sobre aún estaba con Ernesto, empapado pero intacto dentro de una bolsa plástica. Lo sostuvo en alto como si fuera un trofeo. Aquí está lo que puede acabar con él. Pero en el bosque, del otro lado del río, se escucharon voces más numerosas, pasos acelerados y luces que se multiplicaban. Ramírez no había enviado solo a 2 hombres, había mandado a toda una cuadrilla para cazarlos. El peligro apenas estaba comenzando. El bosque nocturno estaba impregnado de un silencio tenso, roto solo por el rugido del río y el eco de voces al otro lado. Las linternas de los hombres de Ramírez se multiplicaban como luciérnagas malignas. Sofía, aún temblando, se aferró a la mano de su madre. No podemos quedarnos aquí, dijo Julián, jadeante. Si cruzan, nos alcanzarán en minutos. Ernesto guardó el sobre bajo su chaqueta y asintió. Conozco un camino oculto entre los árboles. Nos llevará a un viejo granero abandonado donde podremos escondernos. Sin perder tiempo, comenzaron a internarse en el bosque. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, las ramas golpeaban sus rostros y el aire helado cortaba la piel. Cada paso era una lucha entre avanzar y no hacer ruido. De pronto, un disparo resonó detrás de ellos. Una bala se incrustó en el tronco de un árbol cercano. «Se están acercando», gritó la madre, alzando a Sofía en brazos. El corazón de la niña latía con violencia, pero sus ojos brillaban con determinación. No dejaremos que nos atrapen. Los hombres de Ramírez ya habían comenzado a cruzar el río. Algunos tropezaban con la corriente, otros apuntaban sus linternas hacia la espesura. Los gritos se mezclaban con el estruendo del agua. Ernesto los guió con pasos firmes. A pesar de su edad y de la cojera que lo obligaba a apoyarse en su bastón, avanzaba con una fuerza inesperada. «Por aquí», susurró, apartando ramas con el brazo. El bosque se volvía cada vez más oscuro, como si quisiera tragárselos. El canto de los grillos cesó, reemplazado por el crujir de ramas rotas bajo botas pesadas, los perseguidores ya estaban en la misma orilla. Sofía, con la respiración entrecortada, se volvió un instante y vio la luz de varias linternas acercándose entre los árboles. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Nos están rodeando», susurró. Julián la tomó del hombro y la impulsó hacia adelante. «No mires atrás. Solo sigue». Tras varios minutos de carrera desesperada, llegaron a un claro. Allí se alzaba la silueta del granero, viejo y cubierto de enredaderas, como un gigante dormido en medio del bosque. «Entren rápido», ordenó Ernesto, abriendo una puerta lateral con esfuerzo. Una vez dentro, el olor a madera húmeda y paja podrida los envolvió. El lugar estaba oscuro, pero ofrecía un respiro momentáneo. La madre dejó a Sofía en el suelo y se arrodilló frente a ella, acariciándole el rostro empapado. «Hija, todo esto es por ti. No sé cuánto más podamos resistir». Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió con un susurro lleno de fuego. «Resistiremos,
mamá. Y cuando esto acabe, todos sabrán la verdad. Pero afuera, el ruido de ramas quebrándose anunció lo inevitable, los hombres de Ramírez habían encontrado el granero. ¿Lograrían resistir dentro, o aquel refugio se convertiría en una trampa mortal? El interior del granero estaba oscuro, con la madera crujiendo a cada ráfaga de viento. El olor a humedad y polvo viejo llenaba el aire, mezclado con el miedo que todos respiraban. Afuera, los pasos de los hombres de Ramírez retumbaban cada vez más cerca. No se muevan, susurró Julián, levantando una mano para imponer silencio. Ernesto buscó con rapidez un escondite para el sobre. Encontró un espacio entre las tablas del piso, levantó una tabla floja y deslizó allí el paquete con los documentos. La madera volvió a encajar, ocultando el tesoro que podía cambiarlo todo. Si me atrapan, que al menos esto quede a salvo, murmuró. Sofía lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿Y si descubren dónde lo pusiste? Entonces rezaremos para que nunca lo encuentren, respondió Ernesto con un suspiro. De pronto, la puerta principal del granero fue golpeada con fuerza. Sabemos que están ahí dentro. Gritó una voz áspera. Salgan ahora y nadie saldrá herido. La madre abrazó a Sofía, intentando taparle los oídos. Pero la niña no cerró los ojos, los mantenía fijos en la entrada, como si supiera que ese era el momento en que debía ser más fuerte. Los hombres comenzaron a rodear el granero. Las luces de sus linternas se filtraban por las rendijas de madera, creando destellos que bailaban en la penumbra como espectros. El ruido de pasos sobre hojas secas se multiplicaba. Julián sacó de su bolsillo un pequeño cuchillo plegable, el único recurso que tenía. Lo sostuvo con firmeza, aunque sabía que no sería suficiente contra varios hombres armados. Si entran, yo los detengo. Ustedes aprovechan para escapar por atrás. No. Replicó la madre. No pienso dejarte solo. El silencio se rompió con un estruendo, la puerta fue derribada de una patada. 3 hombres entraron con linternas y armas cortas. La luz los cegó por un instante, pero Julián se interpuso de inmediato. ¡Corran! La madre tomó a Sofía de la mano y corrieron hacia la salida trasera, pero un cuarto hombre apareció allí, bloqueándoles el paso. Su sombra oscura llenaba toda la entrada, con el cañón del arma brillando bajo la luna que se colaba entre las rendijas. El tiempo pareció detenerse. Sofía apretó la mano de su madre y levantó la mirada, desafiando al hombre armado. No nos vas a atrapar, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a su madre. El silencio que siguió fue cortado por el ruido de pasos apresurados afuera. Otra figura se acercaba, pero no era uno de los hombres de Ramírez. ¿Quién estaba irrumpiendo en medio de aquel enfrentamiento, y de qué lado estaría? El haz de luz de una linterna iluminó la entrada trasera. El hombre armado que bloqueaba el paso se giró, desconcertado, mientras los demás en el interior apuntaban hacia la puerta. Una voz firme resonó en la penumbra. Bajen las armas ahora mismo. Todos se quedaron helados. Era un oficial de policía, con uniforme oscuro y la insignia brillando bajo la luz. Detrás de él, 2 agentes más apuntaban sus armas hacia los hombres de Ramírez. ¿La policía? Susurró la madre, incrédula. El millonario había comprado jueces y abogados, pero al parecer no había podido callar a todos. Julián aprovechó la sorpresa para ponerse delante de Sofía y su madre, protegiéndolas. Aquí. Necesitamos ayuda. Los hombres de Ramírez se miraron entre sí, tensos, como bestias acorraladas. El que estaba más cerca de Sofía apretó los dientes y murmuró. No podemos permitir que hablen. Apuntó de nuevo hacia ellas, dispuesto a disparar, pero el oficial reaccionó más rápido. Un disparo seco retumbó en el granero. La bala dio contra una de las vigas, haciendo que las aves que dormían en lo alto salieran volando en un caos de alas y polvo. El oficial avanzó un paso más, con la voz dura como el acero. Dije que bajen las armas. Este lugar está rodeado. Los hombres comenzaron a retroceder, pero no estaban dispuestos a rendirse tan fácil. Uno de ellos arrojó un objeto metálico al suelo, una pequeña granada de humo. De inmediato, una nube espesa llenó el granero, cegando a todos. Sofía. Gritó su madre, tosiendo y buscando a su hija entre la niebla. Julián alcanzó a tomar la mano de la niña, pero el caos era total.
El humo picaba los ojos y hacía imposible respirar bien. Afuera se escuchaban gritos y más disparos. En medio de la confusión, Sofía escuchó un susurro helado en su oído. ¿Creíste que podrías escapar de mí tan fácil? Se giró bruscamente, pero entre el humo solo alcanzó a ver una silueta imponente. Era él. El propio Ramírez había llegado al granero. El aire se volvió más pesado. Ya no eran solo sus hombres, el millonario estaba allí, cara a cara con ellas. El humo era tan espeso que apenas se distinguían las siluetas. Sofía tosía, con los ojos ardiendo, mientras su madre la cubría contra su pecho. Julián intentaba guiarla hacia la salida lateral, pero entonces la voz inconfundible de Ramírez retumbó entre las vigas del granero. Se acabó. Rugió con furia. Denme esos documentos y todo este circo termina. La madre se giró, aún con lágrimas en los ojos. No los tenemos. Ernesto los escondió. Ramírez soltó una carcajada seca. ¿De verdad creen que ese viejo inútil puede detenerme? Tengo hombres en todas partes. ¿Y tú? Apuntó un dedo acusador hacia Sofía, cuya silueta apenas se distinguía. Tú te has convertido en un problema demasiado grande para una simple niña. La madre se interpuso con desesperación. No te atrevas a tocarla. Ramírez avanzó un paso más, y la luz temblorosa de una linterna reveló su rostro descompuesto por la ira. El humo lo envolvía como si fuera un demonio emergiendo de la oscuridad. Julián se interpuso, levantando su cuchillo. Un paso más, Ramírez, y juro que... Pero Ramírez no se detuvo. De su chaqueta sacó un arma brillante y la levantó lentamente, apuntando directo a Julián. ¿De verdad piensas detenerme con ese juguete? El tiempo se congeló. Sofía sintió que su corazón iba a salírsele del pecho. No podía quedarse quieta. No podía ver cómo ese hombre destruía a las únicas personas que la estaban defendiendo. Basta. Gritó, con la voz temblorosa pero firme. No le tengo miedo. El millonario giró el arma hacia ella. La madre lanzó un grito desgarrador, cubriéndola con su cuerpo. La tensión era insoportable, un segundo podía decidirlo todo. Entonces, desde el suelo, un crujido llamó la atención. Era Ernesto, que aún herido, había logrado arrastrarse dentro del granero. Sus manos ensangrentadas sostenían el sobre de los documentos. ¿Buscas esto, Ramírez? Escupió con voz ronca. Todos se quedaron helados. El millonario bajó el arma un instante, sorprendido. El humo seguía espesándose, y los gritos de los policías afuera se escuchaban cada vez más cerca. El destino de todos pendía de ese sobre, y del valor de quienes estaban dispuestos a protegerlo. El humo seguía llenando el granero, envolviendo todo en una nube sofocante. Ernesto, tirado en el suelo y con el rostro cubierto de sudor y sangre, alzó el sobre con manos temblorosas. Su voz quebrada resonó con fuerza. Aquí está tu verdad, Ramírez. La que nunca podrás comprar. Los ojos del millonario se abrieron con furia. Dio un paso adelante y apuntó directamente a Ernesto. Entrégamelo, o este será tu último aliento. La madre de Sofía gritó. No lo hagas. No se lo des. Sofía, en cambio, se adelantó instintivamente, colocándose frente a Ernesto. Con la ropa empapada, el rostro tiznado de humo y lágrimas, levantó los brazos como un escudo. No. Si quiere ese sobre, tendrá que pasar por encima de mí. El silencio fue brutal. El millonario observó a la niña, incrédulo. Durante un instante pareció dudar, pero la sonrisa torcida regresó a sus labios. ¿Tú? ¿Una niña va a detenerme? Apuntó el arma hacia ella. El tiempo se volvió eterno. La madre se lanzó hacia adelante, gritando, y Julián preparó su cuchillo para arriesgarlo todo. Pero en ese preciso instante, un haz de luz potente atravesó el humo desde la entrada principal. Policía. Suelte el arma de inmediato. Varios agentes irrumpieron en el granero. El juez había ordenado una intervención de emergencia tras recibir un informe anónimo de irregularidades en el proceso. El anónimo había sido enviado por Ernesto horas antes, cuando aún temía por su vida. El rostro de Ramírez se deformó de ira. Tenía a la niña a un paso, el sobre frente a sus ojos y la policía rodeándolo.
El poder que había ostentado durante años se le escurría entre los dedos. Ustedes no entienden. Rugió, agitando el arma. Yo controlo esta ciudad. Yo decido quién vive y quién no. El ambiente era insoportable. Cualquier movimiento en falso podía terminar en tragedia. Ernesto, con la voz apenas audible, murmuró a Sofía. El juez debe ver estos documentos. Cueste lo que cueste. Sofía tomó el sobre con sus pequeñas manos, sintiendo que el peso no era solo de papeles, sino de la justicia misma. En ese instante, Ramírez giró hacia ella con el arma lista para disparar. El cañón del arma brillaba a pocos metros de Sofía. El humo y los gritos parecían desaparecer, dejándola sola frente a la amenaza. La niña sostuvo el sobre contra su pecho como si fuera un escudo. «Baja el arma, Ramírez», gritó un oficial, apuntando directamente a él. «Si dispara, la niña muere», rugió el millonario, tensando el dedo en el gatillo. La madre dio un paso adelante, con lágrimas desesperadas. «Por favor. Hazlo conmigo, pero no con ella». Ramírez rió con crueldad. «Siempre tan débil. Y ahora tu hija pagará por tu obstinación». En ese momento, Julián, que permanecía al borde del agotamiento, aprovechó una distracción. Arrojó su cuchillo hacia la mano del millonario. El arma cayó al suelo, golpeando la madera con un estruendo metálico. «Ahora», gritó uno de los agentes. Los policías se abalanzaron, pero Ramírez reaccionó con la fuerza de un animal acorralado. Empujó a uno de los oficiales y corrió directo hacia Sofía, intentando arrancarle el sobre de las manos. La niña resistió con todas sus fuerzas, aferrada como si de su vida dependiera. «Dámelo», rugió él. «Nunca», respondió ella, con lágrimas y valentía en su voz. Entonces ocurrió lo inesperado. Ernesto, desde el suelo, reunió sus últimas fuerzas. Con el bastón levantado, golpeó la pierna de Ramírez con violencia. El millonario cayó de rodillas, a centímetros de Sofía. En ese mismo instante, la niña levantó el sobre y gritó con todas sus fuerzas. «Este es tu final, papá». La sala entera quedó muda. El eco de esa palabra, papá, recorrió el aire como un rayo. El juez, que había entrado con los policías, abrió los ojos sorprendido. Los murmullos de los presentes estallaron en un murmullo ensordecedor. Ramírez quedó paralizado. La arrogancia desapareció de su rostro, reemplazada por un pálido desconcierto. Sofía, por primera vez, lo miraba no como a un monstruo, sino como al hombre que había destruido su infancia. El juez alzó la voz, firme como nunca. «Arresten a este hombre». Los oficiales se abalanzaron sobre Ramírez y lo esposaron, mientras él forcejeaba como un animal rabioso. «No pueden hacerme esto. Yo soy intocable». Pero la imagen de Sofía, sosteniendo el sobre, había sellado su destino. La balanza del juicio acababa de dar un giro irreversible. El granero quedó iluminado por las luces de los patrulleros. Los hombres de Ramírez fueron reducidos uno a uno, sus armas confiscadas y sus gritos ahogados por el eco de la autoridad. El millonario, esposado y con el rostro desencajado, aún se resistía a aceptar lo inevitable. «No pueden hacer esto», vociferaba. «Yo soy el que paga los sueldos de medio tribunal». El juez, de pie frente a él, lo miró con una calma helada. «Su tiempo de comprar conciencia se acabó, Ramírez. Ahora responderá ante la justicia como cualquier ciudadano». Los oficiales lo arrastraron hacia la camioneta policial, mientras cámaras de prensa que habían llegado alertadas por la redada captaban cada instante. El poderoso empresario, el intocable, quedaba expuesto frente al país entero como un criminal común. Sofía, todavía temblando, se aferraba a la mano de su madre. La niña miraba cómo se llevaban a su padre y, aunque el dolor era profundo, también sentía un extraño alivio. Al fin la verdad estaba saliendo a la luz. Ernesto, exhausto y herido, se recostó contra la pared del granero. Julián se arrodilló a su lado. «Lo lograste, viejo amigo. Gracias a ti, este monstruo no podrá hacerles más daño». Ernesto esbozó una sonrisa débil. «No fue por mí, fue por esa niña. Su valor es más fuerte que cualquier documento». La madre abrazó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Hija,
tu voz cambió todo. Sin ti, jamás habríamos llegado hasta aquí. Pero el juez interrumpió ese momento con un tono solemne. Esto aún no termina. El tribunal debe reabrirse con las pruebas en mano. Solo así podremos asegurar que la custodia se resuelva como corresponde. Sofía apretó el sobre contra su pecho. Entonces iremos al tribunal. Nadie nos detendrá. La caravana de patrulleros se puso en marcha hacia la ciudad. Las sirenas cortaban la oscuridad de la madrugada, anunciando que la verdad estaba a punto de salir a la luz en un juicio que ahora tendría a todo el país mirando. El millonario gritaba desde el interior de la camioneta, prometiendo vengarse, jurando que aún tenía aliados ocultos. Pero sus palabras sonaban vacías, ahogadas por el eco metálico de las esposas que sellaban su caída. El amanecer se acercaba, y con él, el inicio de la batalla final por la custodia de Sofía y la dignidad de su madre. ¿Sería el tribunal capaz de resistir la presión de los aliados de Ramírez, o volvería a inclinarse por el dinero y el poder? La sala del tribunal estaba abarrotada. La noticia de la captura de Ramírez había corrido como pólvora, y periodistas, curiosos y autoridades llenaban cada rincón. Las cámaras de televisión transmitían en directo, convirtiendo el juicio en un espectáculo nacional. Sofía, sentada junto a su madre, sostenía el sobre con ambas manos. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una fuerza que contrastaba con su corta edad. Julián estaba a un lado, con mirada firme. Ernesto, vendado y con muletas, había insistido en estar presente para testificar. Cuando entró Ramírez, escoltado por oficiales, un murmullo recorrió la sala. Ya no llevaba sus trajes impecables, sino el uniforme beige de detenido. Aún así, mantenía la mirada altiva, como si todavía confiara en que podía manipular el destino. El juez golpeó el mazo. Iniciamos la audiencia final. Hoy se decidirá la custodia de la menor Sofía Ramírez, así como la validez de las pruebas presentadas contra el señor Ramírez. El abogado del millonario se levantó de inmediato, con voz enérgica. Señoría. Todo lo ocurrido fuera de esta sala no tiene validez. Las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal. Este proceso debe anularse. El juez lo miró con frialdad. Será el tribunal quien decida eso, no usted. Entonces, Ernesto se puso de pie con dificultad. Entregó al juez copias de documentos, transferencias y grabaciones. Su testimonio fue claro y demoledor, habló de sobornos, amenazas y contratos falsos firmados por Ramírez. Cada palabra caía como un martillazo, derrumbando la fachada de poder del empresario. Los periodistas escribían sin descanso. El público contenía la respiración. Ramírez, arrinconado, se levantó de golpe y golpeó la mesa. Todo esto es un complot. Son mentiras de un viejo resentido y una mujer despechada. El juez pidió silencio, pero el empresario no se detuvo. Yo soy el padre de esa niña. Ella me pertenece por derecho. Sofía, con el corazón ardiendo, se puso de pie. Su voz clara rompió el silencio. Yo no soy una pertenencia. Soy una persona, y quiero quedarme con mi mamá. La sala estalló en murmullos. Muchos se limpiaron lágrimas al escucharla. La madre lloraba, sosteniendo la mano de su hija. El juez respiró hondo, consciente de que tenía en sus manos una decisión que ya no era solo legal, sino moral. Pero justo cuando parecía que el proceso llegaba a su fin, el abogado de Ramírez sacó un último recurso, un documento sellado, presuntamente firmado por la madre de Sofía, donde aceptaba ceder la custodia años atrás. El juez frunció el ceño. ¿Qué es esto? El abogado sonrió con malicia. La prueba final de que mi cliente tiene la razón. La madre se llevó las manos al rostro, horrorizada. Sofía apretó los dientes. ¿Sería esa prueba capaz de revertirlo todo en el último momento? El juez tomó el documento con gesto severo. El papel llevaba sellos oficiales y la firma de la madre de Sofía en tinta azul. A primera vista, parecía auténtico. La sala se agitó con murmullos, y los periodistas levantaron sus cámaras para captar el instante. La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, negó con la cabeza. Eso es mentira. Yo nunca firmé nada así. Ramírez sonrió con soberbia, confiado en su último movimiento. Lo firmaste, y ahora lo recuerdas.
Quisiste deshacerte de la niña cuando no podías mantenerla. Yo, en cambio, siempre estuve dispuesto a darle todo. La madre se cubrió el rostro, incapaz de soportar la calumnia. Sofía se adelantó un paso, con el rostro rojo de rabia. Eso no es cierto. Mi mamá nunca me abandonaría. El juez pidió silencio y examinó de nuevo el documento. Julián, atento, frunció el ceño. Su señoría, solicito una verificación inmediata de la firma. Ese papel es una falsificación evidente. ¿Con qué pruebas? Replicó el abogado de Ramírez, confiado. Fue entonces cuando Ernesto, apoyado en sus muletas, levantó la voz. Con las mías. Sacó de su chaqueta una carpeta adicional. Dentro había copias de contratos manipulados por Ramírez en el pasado, todos con la misma técnica, firmas falsificadas mediante calcos digitales. Entre los documentos estaba un informe pericial antiguo que confirmaba ese patrón. El juez los comparó con rapidez. Su rostro se endureció. Es sorprendente que crea que el tribunal no se daría cuenta. Las coincidencias son evidentes. Este documento es falso. Un murmullo recorrió la sala, seguido de aplausos contenidos. La madre se derrumbó en lágrimas, esta vez de alivio, mientras Sofía la abrazaba con fuerza. Ramírez, en cambio, enloqueció. No. No puede ser. Ustedes me quieren destruir. Yo soy el único que merece esa niña. Intentó abalanzarse hacia ellas, pero los oficiales lo detuvieron con violencia, empujándolo de nuevo a su asiento. Su poder, sus maniobras y sus mentiras se desmoronaban frente a todos. El juez, con voz solemne, se dirigió a la sala. He visto suficiente. El tribunal dará su veredicto definitivo. Los murmullos crecieron. El destino de Sofía estaba a segundos de resolverse. ¿Dictaría el juez finalmente la custodia a favor de la madre, o habría aún un último giro inesperado en la sala? La sala del tribunal estaba en completo silencio. Todos esperaban con el corazón en la garganta. El juez se levantó, golpeó el mazo y habló con voz solemne. Tras analizar las pruebas, escuchar los testimonios y constatar la falsificación presentada por la defensa, este tribunal dicta sentencia: la custodia plena de Sofía Ramírez queda en manos de su madre. El señor Ramírez enfrentará un proceso penal por corrupción, falsificación de documentos y amenazas. Un estallido de aplausos llenó la sala. Los periodistas captaban cada lágrima, cada gesto de alivio. La madre se cubrió el rostro con las manos, llorando desconsolada. Sofía la abrazó con fuerza, susurrándole al oído. Te lo prometí, mamá, nunca te dejaría sola. El juez los observó con una leve sonrisa antes de abandonar la sala. Ernesto, agotado pero satisfecho, inclinó la cabeza hacia Sofía. Hoy fuiste más valiente que todos nosotros juntos. Julián se acercó y puso una mano en el hombro de la niña. Lo que hiciste no solo salvó a tu madre. Nos recordaste que la justicia necesita voces valientes, aunque vengan de los más pequeños. Ramírez, derrotado, fue llevado esposado entre gritos de periodistas y cámaras que grababan el final de su poder. Por primera vez, ya no era un gigante intocable, sino un hombre quebrado por sus propias mentiras. En el exterior, el cielo comenzaba a despejarse. Los rayos del sol bañaban el tribunal, como si la luz misma celebrara el triunfo de la verdad. Sofía y su madre caminaron juntas, tomadas de la mano, seguidas por Julián y Ernesto. La niña levantó la vista hacia su madre, con los ojos llenos de esperanza. Ahora sí podremos vivir tranquilas, ¿verdad? Sí, hija, respondió ella, acariciándole el cabello. Porque la verdad siempre vence. La moraleja brillaba clara: el dinero y el poder pueden comprar silencio, pero nunca podrán apagar la valentía de un corazón que lucha por amor y justicia. Estrella brillante, y si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así podremos seguir compartiendo relatos de lucha, esperanza y finales que nos recuerdan que la verdad siempre encuentra su camino.